Si usted tiene la oportunidad en algún momento, y te voy a poner en un compromiso, Gerson, para los que no saben, Gerson es bombero, pregúntele a Gerson lo que significa entrar a un incendio con un arnés. Bien, ahora le preguntaba a Gerson y él me explicaba que las capas de los bomberos tienen toda una estructura interna que los sostienen pues todo el cuerpo, y atrás tienen un gancho y entran con un arnés a diferentes lugares, sea un edificio en llamas, sea un rescate vertical. Mi hermano, me aprendí las palabras. Pero en medio de todo esto, hay un asunto que hablaba ahora con Gerson y yo le preguntaba, ¿vos cómo te sentís con esto? Y me decía, o me daba la idea, me siento seguro, porque sé que si algo pasa, de atrás me van a llevar. Pero después me dice, pero uno siempre entra con ese temor y con esa fuerza, ¿verdad? Con esa, decir, ok, aquí voy a entrar. Y es bueno que pensemos en esta imagen un poco, entendiendo esto. Estos bomberos entran y uno puede decir, qué valiente, qué hombre con tanto coraje, pero también su seguridad final no descansa solamente en él, en sus fuerzas, en sus piernas, sino que hasta cierto punto la seguridad va a descansar mucho en esa cuerda que lo sostiene. Si el fuego arrecia o el humo lo vence, esa cuerda lo va a sacar. Si se tropieza, lo sostiene. Si pierde orientación, lo va a traer. Y es muy importante entonces que pensemos en esta ilustración también en nuestra vida. Porque Pedro lo que nos va a enseñar hoy es que si bien es cierto, toda la salvación depende de Dios, absolutamente toda la salvación depende de Dios, hay una responsabilidad nuestra delante de Él. Y tiene mucho que ver con este sufrir bien, con el hecho de aprender a sufrir. Pedro le va a decir a sus contemporáneos que antes de hablar de nuestra responsabilidad y de lo que tenemos que hacer, Él nos va a recordar esa cuerda. ¿Cuál es esa cuerda que Dios ha extendido para nosotros? Antes de hablarnos, Pedro, sobre el sufrimiento, que es parte de la vida, vamos a sufrir, bien, esto nada nos va a eximir, Él nos va a hablar sobre Cristo. Antes de decirnos, caminen, y eso es muy importante, antes de enviarnos a caminar, Él nos va a recordar quién es quien nos sostiene a nosotros. Porque tenemos que llegar a ese sano equilibrio, a esa sana dimensión en nuestra mente de que tenemos una responsabilidad, pero que todo depende de Dios. Y muchas veces nos cuesta llegar a nosotros a este equilibrio de una manera saludable. Entonces, vamos a leer 1 Pedro capítulo 3, versículo 17 hasta el 22. Bueno, es del 18, pero me quiero tomar del versículo que leímos, que Erwin enseñó la semana pasada, del 17. 1 Pedro 3, 17 en adelante. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El contexto que hemos venido hablando durante este tiempo es la importancia que tiene el aprender a sufrir bien, a sufrir por hacer el bien. Aquí Pedro es enfático al decir que si es la voluntad de Dios, vamos a tener que pasar padecimientos. Ahora, estos padecimientos no son buscados. No es que voy a buscar voluntariamente cómo sufro para ser más espiritual. Y tampoco son sufrimientos circunstanciales, ¿verdad? Como dijimos alguna vez, estoy sufriendo mucho porque cosas triviales y superficiales, porque hoy los camarones eran un poco más pequeños que lo de costumbre. Eso no es sufrimiento. Eso son circunstancias. Y Pedro pone el contexto y un ejemplo maravilloso de lo que implica sufrir bien. Y en este caso, como recordamos todo el contexto que hemos hablado, es que esta nueva iglesia
estaba pasando por la persecución bajo Nerón y la sociedad alrededor, por eso hablamos de un nuevo pensamiento, los presionaba, fueron acusados injustamente, los perseguían por sus prácticas y probablemente, quizá en el corazón de algunos, nacía ese pensamiento de decir, me voy a vengar, me voy a resistir, voy a hacer una contrarrevolución. O algunos decían, voy a renunciar a mi fe, mejor vuelvo al judaísmo y ya todo va a estar bien entonces. Ambas partes no eran la solución. La solución que Pedro nos enseña en esta carta es, aprendan a sufrir por hacer el bien, que ahí se va a encontrar la recompensa. ¿Cuál es el máximo ejemplo de sufrir por hacer el bien? Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 11. Creo yo, a mi muy pobre criterio, que es el mejor discurso que podemos encontrar en todo el mundo, y aún en las Escrituras es muy importante, el Sermón del Monte. Jesús, cuando comienza a hablar a sus seguidores, a estos nuevos discípulos, cuando Él da las razones de lo que es la verdadera bienaventuranza, lo que implica ser verdaderamente feliz, Él va diciendo algunas prácticas, pero llega al versículo 11 y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, el mensaje que Pedro trae es un mensaje que, por supuesto, va en consistencia con la vida de Jesucristo. Y hago un paréntesis, acuérdense el nombre de esta serie. Se llama Lo que aprendieron los discípulos. Y hablamos acá de que Pedro probablemente estuvo en este mensaje o en otros, escuchando a Jesús decir, no tengan temor del sufrimiento, sufran por hacer el bien, siendo Jesús nuestro mejor modelo. Ahora, la pregunta que podríamos plantearnos podría ser, decir algo como, si estoy dispuesto a sufrir bien. Pero yo creo que la pregunta que podríamos plantearnos en este contexto, más allá de pensar de que si estamos dispuestos, es el hecho de entender o preguntarnos de dónde viene realmente nuestra fuerza. ¿Cuál es la cuerda que nos sostiene a nosotros cuando nos toca entrar en esas circunstancias de la vida donde entramos en una casa en llamas, porque el Señor lo ha permitido, y entramos en ese sufrimiento, en ese valle de sombra de muerte, en esas angustias, en esas pruebas, en esos sufrimientos, en esos dolores de la vida que el Señor ha permitido, como hemos estudiado en otras cartas, por ejemplo en Santiago, a formar un carácter conforme al del Señor. Entrar en el sufrimiento, que es una realidad, no es fácil, no es agradable, pero es necesario para el fortalecimiento de nuestra fe. Si nos tocara entrar solos a esa casa incendiada de las pruebas de la vida, yo no sé si yo entraría. Yo no sé si yo diría, Señor, es muy lindo el llamado como bombero, ¿verdad? ¿Entrarías a un incendio sin ningún tipo de equipo? Sin capa, sin casco, sin todo lo que tienen, que no sé cuántos kilos pesa, no entrarías, por más vocación que se tenga. Pero cuando se tiene lo que se necesita para entrar en ese momento, y pueden preguntarle a Gerson, el temor, que lo hemos hablado, el impacto de la situación, hay una seguridad de saber que voy a entrar a algo difícil, pero sé quién me sostiene. Y creo que en nuestros tiempos, en estos días que estamos viviendo, es muy importante seguir recordando estas cosas en nuestra vida, porque los tiempos difíciles van a venir, las pruebas van a venir, vivimos en un mundo caído, el sufrimiento es una realidad. Quien nos haya dicho que el cristiano no sufre, nunca ha leído su Biblia, porque las Escrituras enseñan que vamos a padecer, si es la voluntad del Señor. Ahora, este padecimiento no es solitario. No es que el Señor dice, vea, entre y ve a ver qué hace. El Señor dice, vas a caminar, vas a asumir tu responsabilidad, pero yo te voy a sostener. Entonces, entra estos dos conceptos que son muy importantes para nosotros. Cristo sufrió la más grande de las injusticias haciendo el bien. Más de una vez Jesús dijo, ¿ustedes creen que yo no puedo llamar a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles para librarme? Evidentemente no era la voluntad del Señor. Ahora, en este sufrimiento de Cristo, haciendo el bien, obtuvo el fruto de la salvación. ¿Qué implicó para Jesús el sufrimiento? Creo que humanamente nunca lo vamos a poder dimensionar
en una amplitud tan grande. Y Él recolectó el fruto de su obra. Es la salvación dada a todos los hombres. Ahora, si nosotros, si es su voluntad, tenemos que aprender a sufrir haciendo el bien para recoger el fruto de justicia de Dios, esto va a fortalecer nuestra conciencia. Porque no estamos haciendo simplemente algo bueno porque sí, es porque estamos caminando dentro de la voluntad del Señor. Vamos a ver los textos en esta primera parte y en la segunda vamos a reflexionar un poquito sobre el asunto de la conciencia y una palabra muy importante, el discernimiento, en cómo afrontar los asuntos de la vida. Entonces, el texto de Pedro ya lo hemos leído. En primer lugar, la salvación es totalmente de Dios. Y creo que eso es muy importante recalcarlo todas las veces que tengamos la oportunidad, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. No puedo hacer nada para salvarme, por más buenas obras, por más experiencias religiosas, por más manifestaciones de las emociones. Yo no puedo salvarme a mí mismo, no tengo esa capacidad. Por tanto, la salvación depende totalmente del Señor. Sin embargo, para nosotros hay un asunto de responsabilidad humana delante del Señor. Vamos a Romanos capítulo 6, antes de entrar en Pedro, porque creo que aquí se ilustra muy bien este concepto de responsabilidad humana. Romanos 6, 1 al 4, hablando en cuanto a la salvación y nuestra condición delante del pecado, Pablo le va a decir a estos romanos, 6, 1, que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no, en ninguna manera. Porque a los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Toda la salvación viene de Dios. Yo asumo mi responsabilidad de andar en esta nueva vida. Ahora, vamos un poco más adelante, por favor. En el versículo 11, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis, acá está la responsabilidad personal. Yo no me presento, en este caso, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino me presento, y es una responsabilidad humana, es un verbo activo, presentados vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo me presento delante de Dios. Es mi responsabilidad. Esta presentación no implica para nada, absolutamente para nada, que yo me voy a salvar o a santificar, porque no tengo esa capacidad. Pero sí voy a generar ese espacio de estar en el Señor, de presentarme delante de Él, aprender a permanecer en Él e ir formando una identidad de Cristo en nosotros. Esto me parece que es muy importante que lo recordemos constantemente. Muy bien. Ahora, 3:18 de Pedro, por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muy bien. En primer lugar, entendamos que Cristo padeció. Cuando hablamos de padecer en esta palabra, implica sufrir física, mental o espiritualmente. En nuestro caso puntual, como el caso de Cristo puntualmente hablando, es un sufrimiento total. Cuando Cristo va a la cruz, hay un sufrimiento profundo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Está cargando con el pecado de la humanidad. Todo su ser entra en conflicto, por supuesto. Lucas 22:44 enseña que Jesús en Getsemaní fue tanta la presión, y lo hemos leído, que sudaba, o inclusive, o dice el texto, que sudaba como grandes gotas de sangre. El sufrimiento de Cristo Jesús en Getsemaní, antes, durante, después, en la cruz, es un sufrimiento que no conocemos. Cristo sufrió, absolutamente. Muy bien. Ahora, este sufrimiento fue hecho una sola vez. Vamos conmigo a Hebreos capítulo 8, y eso también es importante de recordarlo. Hebreos 8. Como Raymond decía en el llamado a la adoración, Hebreos 8:9 va presentando todo este modelo de adoración. Y dice en el capítulo 8, versículo 6,
recordando Levítico 16, que tiene que ver con el día de la expiación, que es importante recordar esto. En el Antiguo Testamento, una vez al año, se presentaba el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo, ofrecía primero ofrenda por sus pecados, luego ofrenda por los pecados del pueblo, y los pecados eran cubiertos temporalmente, por un año. Y cada año tenía que repetirse este día, el más importante para el pueblo de Israel, o uno de los más importantes, el día de la expiación. Porque sabían que por un año su pecado estaba cubierto. Se repetía una y otra vez, cambiaban de sacerdotes, cambiaba el clima, cambiaban las circunstancias. Antes pudo haber sido en el tabernáculo, en el templo, 1000 cosas. Pero tenía que repetirse porque no podía quitar el pecado, sino que lo cubría por un tiempo. Ahora, Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto que tenemos en Cristo, basado en su sangre, es un pacto eficaz y es un pacto eficiente. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 9 en adelante. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicase culto. No salvaba, era temporal, o no sostenía, más bien quiero decir, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 11. Pero hay un cambio ahora. ¿Cuál es el cambio? Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, nuestra creación, no en el templo físico que estaba en Israel, sino en el templo de los cielos, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, no en el templo terrenal, no con animales escogidos de cualquier manada, sino con ¿qué? Con su propia sangre. Cristo es el Cordero de Dios. Con su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Juan sabía esto muy bien. Juan 1:29 estaban ahí, y Juan el Bautista estaba sentado y pasa Cristo Jesús, creo yo que movido por el Espíritu, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es el que cubre temporalmente un pecado por un tiempo hasta la siguiente fiesta. Es el Cordero que no entró en el templo terrenal, que no fue hecho con sangre de animales escogidos, sino que entró en el templo celestial con la misma sangre del Hijo, hecho una vez y para siempre. Por eso es suficiente. Entonces, Pedro nos está recordando a nosotros de que la salvación que tenemos en Cristo es suficiente porque fue consumada no con elementos terrenales, sino con elementos espirituales mejores, superiores, delante del Padre para nuestro acceso a Él. Entonces, solamente Cristo lo salva. Ahora, el texto del versículo 18, volvemos a Pedro, por favor, 1 Pedro 3, habla sobre, sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto es lo que llamamos la doctrina de la imputación. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Una sola vez, el justo por los injustos. Cristo toma mi pecado, se lo imputa a sí mismo y va a la cruz, pero al mismo tiempo cuando hemos puesto nuestra fe en Él, Él nos imputa su justicia. Por esa justicia imputada y recibida de Cristo es que nosotros somos declarados o somos justificados delante de Dios. Que siendo aún pecadores, la justicia del Señor de Cristo nos accede al Padre. Por eso es que Pedro nos recuerda, hay una salvación que es toda de Dios. El justo fue a morir por los injustos. Y ustedes tienen la certidumbre de esta salvación. Ahora, versículo 19. Fíjense, hay un segundo verbo importante acá. En el cual fue, o vuelvo a leer el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. No tenemos aquí el espacio para explicar todo esto, pero algunos han entendido que Cristo descendió a los infiernos a predicar el evangelio a quienes no habían escuchado esto. Yo creo que esto no es así. La palabra que habla acá de predicar no es la palabra evangelizar, es la palabra kerix, que tiene que ver con un mensaje, con una proclamación, con un anuncio, con un contenido esencial. Y probablemente, como decía, no tenemos el espacio para poder explicarlo ampliamente. Bien, está hablando sobre estos seres espirituales que se movieron en los tiempos de Noé, Génesis 6 hasta el 9, usted lo puede leer ahí, donde el Señor proclama su victoria. Porque todas las cosas, como vamos a ver más adelante, tienen que ser rendidas a sus pies. La salvación inclusive proclama la victoria de Cristo. Quiero leer 2 textos, ustedes los tienen aquí, me parecen que son importantes. Hebreos 2:14 y Hebreos 9:22, vamos a leerlos. Primero entendamos que Cristo no vino, o Dios no envió a Cristo para socorrer a los ángeles, sino a los hombres. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Cristo se encarnó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces no tiene que ver con una salvación ni de arrepentimiento para los ángeles ni para los muertos. Hebreos 9:22, un versículo muy conocido y creo que lo usamos bastante a menudo. El versículo, si alguien tiene la cita en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Entonces, como dijimos, no tiene que ver esta segunda oportunidad para nada. Vamos a Pedro, versículo 20 y 21. Dice 21-22, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es muy interesante, si usted lee el versículo 18, Cristo padeció, y en el versículo 19, Cristo predicó. Son 2 verbos que están en pasado, son acciones ya cumplidas, eso ya fue hecho. El versículo 21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, eso está en presente, porque es una acción constante. No necesariamente la justificación, pero sí de esa constante salvación que nos trae esa permanencia en Cristo por medio de la santificación. Entonces, esta salvación de Cristo que tenemos en Él, fíjense lo que está entre paréntesis. Vuelvo a leer, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cómo nos salva? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esta salvación tiene que ver con esta proclamación de su victoria, y la obra de Cristo es que, si bien es cierto, Él ha quitado el pecado de la humanidad, aún nosotros tenemos esos residuos del pecado, esa contaminación del pecado, esa tendencia pecaminosa que tenemos nosotros. Eso no ha sido quitado, al menos en esta vida. Cuando Él regrese o vayamos a su presencia, esa presencia del pecado va a ser quitada por completo. Lo leímos en Hebreos 7:28. Sin relación con el pecado, totalmente transformados. Pero mientras estamos aquí, esos residuos, esa contaminación del pecado no ha sido quitado. ¿Usted lucha con el pecado? Bueno, no sé usted, yo sí. Todos los días lucho con el pecado. Y me consuelo cada día recordando la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, esa lucha con el pecado, esa contaminación que todavía está en nosotros, es tratada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Pero note lo que aquí dice Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Y esta buena conciencia va a ser impactada, transformada
por elementos que vamos a ver en la segunda parte, y nos va a hablar el Señor de tener una buena conciencia, tener una conciencia purificada, una conciencia que es sostenida por el Señor, una conciencia irreprensible, buena, limpia. Ahora, ¿puedo yo hacer eso? No, yo no puedo. Yo no puedo santificarme, no puedo limpiarme, no puedo ser irreprensible por mi cuenta, no puedo tener una buena conciencia por mí mismo. Pero si yo me presento delante del Señor, si yo me vuelvo y siento que esa cuerda está ahí atrás, como los bomberos, y digo, voy a entrar en un incendio, voy por valle de sombra de muerte, pero sé de dónde estoy sostenido, el Señor va a seguir transformando la conciencia, el corazón, que implica lo que pienso, lo que siento y lo que hago, y me va a dar una capacidad muy única a los creyentes, o muy característica, al menos como fruto del Espíritu, el discernimiento. A la hora de entrar en esa casa incendiada, pasar la persecución que estos receptores estaban pasando, el discernimiento, el saber separar la verdad del error, no a mi criterio, sino a un criterio revelado y superior que son las Escrituras, me da la capacidad de tener un sostén sólido cuando me toque entrar a un edificio incendiado o cuando me toque enfrentar las dolencias de la vida. Porque sé de dónde estoy sostenido y que no estoy solo. Me gustaría tomar esta segunda parte para que tengamos una muy sencilla y muy breve reflexión sobre lo que implica la conciencia, que es un texto importante que encontramos ahí en Pedro. Vamos a leer otra vez, 1 de Pedro 3:21. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, nada más para rescatar, cuando hablamos de bautismo entendemos que el bautismo no nos salva. Bien, no hay salvación por un acto, cualquiera que sea, ni siquiera el bautismo. El bautismo representa la salvación que tenemos en Cristo, y en esta representación de la salvación, según el texto de Pedro, Él nos sigue salvando, bien, en Cristo Jesús. Es un acto presente. Dijimos entonces que la salvación, en esta parte de la salvación, hemos hablado ya anteriormente, que la salvación no es solamente el día en que puse mi confianza en Cristo. Bien, esa es la primera parte, la primera fase, bien, que es la justificación. Pero la salvación también implica la santificación y también implica la glorificación. El día en que el Señor regrese o el día que resucitemos, Él nos va a glorificar. Eso es parte de la salvación. La salvación no es solamente el día en que fui salvo, implica la santificación. Y santificación es la obra que Él sigue completando en nosotros día con día. Le llamamos transformación, santificación, el proceso de madurez. Él nos sigue salvando, seguimos siendo santificados por la fe. Y en este caso, Pedro especifica de que esta salvación no remueve esas, y lo leo textualmente, no remueve las inmundicias de la carne, es decir, no nos quita el pecado, sí, de una manera posicional delante del Padre, somos presentados con la justicia de Dios, eso es absoluto, pero en nuestro día a día seguimos luchando con los apetitos de la carne. Ahora, el Señor en esa cuerda que nos sostiene, con ese arnés, esa seguridad que tenemos, nos dice, pero yo voy a trabajar en ustedes. Muy bien, ese trabajo implica con este asunto de una responsabilidad humana, que es muy importante. Podemos irnos a extremos, que los extremos casi nunca son buenos, para no decir nunca, de decir, todo depende de mí, desde la salvación, la santificación, y yo lo voy a hacer todo, como son ciertas posturas. No creemos que la Biblia enseñe eso, pero tampoco el otro lado, de sentarnos en una silla y esperar de que todo suceda por arte de magia. Tampoco el otro extremo de que me siento y todo es un deseo cumplido, que es una postura quizá popular entre muchos cristianos, de esperar, ay, ojalá que Dios me bendiga con un trabajo, pero yo nunca envío un currículum, nunca salgo a buscar trabajo, no es consistente. ¿Me explico? Dependemos 100% del Señor, de que Él nos provea un trabajo, Él provee nuestro trabajo.
pero yo tengo la responsabilidad de sentarme, escribir el currículum, enviarlo y ver qué opciones Dios me abre la puerta y cómo me usará en ese trabajo. Pero tenemos que ser consistentes en esto. Ahora, pensando en esto, leyendo ese texto y reflexionando un poco en la conciencia, me preguntaba qué palabra podría considerar que mezcle tanto la responsabilidad como el compromiso. Bien, e investigando un poco por ahí surge una palabra que es la palabra fidelidad. Hemos insistido en que nosotros no somos llamados a ser perfectos. Si usted viene a esta iglesia esperando ser perfecto, creo que se equivocó de iglesia, porque aquí nadie es perfecto, ninguno de nosotros, empezando por el pastor. Ese es el peor de todos. Estamos hablando de un concepto de fidelidad, de esa disposición diaria para que el Señor siga completando la obra en nosotros. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, me gustaría que entendiéramos esa permanencia en fidelidad desde dos ópticas. Primero, del compromiso. Tenemos un compromiso con el Señor. Compromiso, la definición de compromiso es acuerdo pactado por ambas partes en una elección consciente nacida del corazón y por amor. Hay un concepto que tampoco tenemos el espacio para trabajarlo, que es el concepto de pacto. Los pactos que Dios ha hecho tiene que ver con este acuerdo, aunque todos los pactos descansan en la soberanía de Dios, bien, pero Dios nos dice, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Y entra otra vez esta línea de la soberanía de Dios y también la responsabilidad humana. Y en ese balance nos vamos manejando con el Señor. Pero un segundo aspecto de la fidelidad también es la responsabilidad. Se define responsabilidad como la capacidad para responder al compromiso asumido. Soy responsable de las cosas que yo hago. Muy bien. Erwin también propone la definición de responsabilidad como responder a una habilidad dada. Dios nos da una habilidad, tengo esa capacidad, soy responsable de esa habilidad dada por Dios para entonces responder correctamente de acuerdo a la capacitación que Dios ya nos ha dado por medio de sus recursos. Pero sigue siendo mi responsabilidad. Entonces, entendemos el término de fidelidad con compromiso y responsabilidad. Ahí vamos caminando nosotros hacia los conceptos de la conciencia. Cuando Pedro habla sobre el sufrimiento, y vamos a ser enfáticos en esto, Pedro habla sobre sufrir bien. Si yo voy y manejo de una manera imprudente y me salto un alto y me chocan, jamás podemos decir, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Estoy sufriendo por irresponsable, por necio, por terco, porque no seguí los asuntos que tenía que seguir en mi responsabilidad como conductor y en mi compromiso. Estoy cegando las consecuencias de. Pero si el Señor permite en mi vida una enfermedad, asuntos en mi trabajo, asuntos en mi aspecto emocional, luchas emocionales que podamos tener, en relaciones interfamiliares, en cualquiera de esas áreas, y hay un sufrimiento que no hemos buscado, que no es por nuestra irresponsabilidad, y que es una prueba que el Señor está permitiendo en su soberanía, bien, como Santiago lo enseña, entonces yo necesito aprender a sufrir bien, haciendo el bien. Porque los deseos, estos residuos pecaminosos en nosotros, esta inmundicia de la carne que hay en nosotros, nos van a tender a invitar e incitar a decir a hacer qué, a responder desde mis propios conceptos, desde mi propia justicia. Y mi respuesta probablemente va a ser muy equivocada. Entonces, necesitamos esta conciencia de la comprensión de quién es Dios y cuál es su voluntad. Y aunque el mensaje de Dios es totalmente contracultural, ¿cómo vas a estar gozoso si tenés una enfermedad compleja? ¿Cómo vas a estar gozoso si tenés problemas emocionales? ¿Cómo vas a estar gozoso si estás sufriendo a nivel económico, que no tenés trabajo hace 2 años y estás viéndola difícil? ¿Cómo? Bueno, hay una consistencia en nuestra fidelidad al Señor y el sufrimiento que va permitiendo. Decirlo es fácil, vivirlo es otra cosa. Pero para el vivirlo entra el concepto entonces de una conciencia, que si bien es cierto los sufrimientos y el pecado no son removidos, el Señor va fortaleciendo esta conciencia, que por cierto está y tiene que ver también con personas que no son creyentes, también tienen una conciencia. Ahora, ¿qué entendemos por conciencia? Se define como la capacidad psicológica, mental, que puede distinguir entre el bien y el mal. Es decir, estamos preparados nosotros para
distinguir esta diferencia. Romanos 9:1 dice que debe descansar en el Espíritu y debe ser sometida al Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque la conciencia no siempre va a ser buena y no siempre va a ser mala. Dependiendo del por qué, del que está siendo modelada, es cómo va a actuar. Aún en creyentes, podríamos hablar de creyentes con una mala conciencia, como los textos bíblicos también lo están enseñando. Ahora, si yo tengo una mala conciencia y estoy atravesando por circunstancias difíciles, por problemas, probablemente la respuesta, responsabilidad, compromiso, fidelidad, va a ser basada en mis creencias y muy probablemente equivocadas y erróneas. Pero cuando mi conciencia está siendo nutrida, movida, motivada, convencida, transformada por la palabra de Dios, aún en esos sufrimientos, y para seguir con la ilustración, voy a enfrentar con ciertas expectativas las circunstancias del sufrimiento, pero voy a volverme atrás y digo, yo sé en quién he creído. Hay una cuerda que no puedo ver, porque está detrás mío, tengo una chaqueta con un arnés, y que yo sé que si yo llego a flaquear, si me está costando, sé quién está detrás y quién me está sosteniendo, que no es un hombre, no es una religión, no es un idealismo, es el mismo Dios que padeció, texto de Hebreo, que padeció, que proclamó su victoria y que nos sigue salvando. Él es el que me sostiene. Entonces mi conciencia, movida, nutrida por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por la comunidad en la cual estamos, va a guiarnos a decir, estoy enfrentando el valle de sombra de muerte, pero sé en quién he confiado. Imaginémonos pasar situaciones difíciles en nuestra vida, que todas las hemos pasado en diferentes magnitudes, sin la palabra de Dios. ¿Dónde busco el consuelo? Hay un librito, yo lo tengo en PDF, borren que lo tengo en PDF, por favor, por aquello del copyright. Se llama, siempre se me confunde el nombre, Nubes Oscuras, Esperanza Viva, o algo parecido. Y básicamente se enseña cómo lamentarse desde las Escrituras. Tomar un salmo y aprender a expresar ese dolor desde el lamento, el sufrimiento, de una forma bíblica. Y es sumamente reconfortante. Entonces, piensa en su sufrimiento. ¿Cómo va a enfrentar su sufrimiento sin la verdad revelada de Dios? Vamos a afrontarlo desde mis perspectivas, de mi justicia y mi humanidad, desde mis heridas, mis dolores, mis circunstancias. ¿Y cómo va a ser entonces las acciones? Probablemente equivocadas. Piensen en enfrentar las situaciones difíciles sin la guía del Espíritu Santo. Cuando sufrimos, padecemos y tenemos la sabiduría de sentarnos y descansar en Cristo y de pedir que Él siga transformando nuestra manera de pensar y que Él nos traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de esta locura que nos toca vivir, tengo paz y control del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos sin Él? Piense enfrentar las circunstancias sin la comunidad, sin venir y buscar a su compinche, a su amigo, a su hermano y decirle, brother, la estoy pasando mal. Me cuesta, estoy sufriendo, me está doliendo, necesito, vamos a tomar un café y solamente sentarse y hablar con una persona en quien encuentro confianza, seguridad. Dios usa todos estos elementos para seguir formando esa conciencia, ese criterio de decir, Señor, puedo descansar y confiar en ti. Pero ese discernimiento entre el bien y el mal es el que me va a guiar a estas acciones. Quiero compartir un cuadrito, no sé si se ve muy bien, espero que sí, pero básicamente es la clasificación de cómo la Biblia describe la conciencia. Entonces, la Biblia dice que la conciencia puede ser limpia, en estos textos, irreprensible o buena. Muy interesante, la buena conciencia tiene que ver con el testimonio. Pablo lo usa en el capítulo 24, irreprensible, y 23 de Hechos como buena. Tengo paz. Hay un testimonio de la paz de Dios y lo voy a compartir con ustedes. Pero también hay un aspecto negativo de la conciencia que puede estar débil y manchada, de aquellas personas que comían de los sacrificados a los ídolos sin hacer diferencia de nada, cauterizada, ya vamos a ver, corrompida o mala. Vamos un momento, por favor, a ver algunos textos. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Ya lo leímos, pero me parece un texto que es muy importante detenernos y reflexionar en él.
Recordemos que el capítulo 8 y 9 nos habla de Cristo como superior, un sacerdote superior, un mejor ministerio, mejores promesas. Él quita el pecado de la humanidad. Dice el versículo 14, vamos a leer desde antes, desde el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más superior la sangre de Cristo, ya hemos hablado de eso en Pedro, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, acción, limpiará vuestras conciencias, y fíjense aquí el concepto de conversión, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si los sacrificios del Antiguo Testamento tenían cierta utilidad, ¿cuánto más la sangre de Cristo, donde Él se entrega voluntariamente y, como aprendimos, una vez y para siempre, derrama su sangre? ¿Cómo no va a limpiar nuestras conciencias para proceder al concepto de la conversión? Es decir, esta transformación de nuestra conciencia ya no va a tender a actuar en un criterio propio y de continuar haciendo el mal, sino que esta permanencia en Cristo, esta responsabilidad personal, me va a guiar entonces de ir, y leo el texto nuevamente, limpiará mi conciencia de obras muertas, conversión, cambio, para que sirváis al Dios vivo. Implica también un concepto de arrepentimiento, pero tenemos que pasar por este proceso de una limpieza. ¿Qué me limpia? Venir a la iglesia el domingo, ofrendar mucho dinero, servir en uno u otro ministerio y vámonos. No, por supuesto que no. Puede que muchos de nosotros entremos a este lugar pensando que vine, cumplí, ahora sí, Dios me tiene que bendecir y voy a ser buenito para siempre. No funciona así. Funciona cuando nosotros nos presentamos en responsabilidad delante del Señor, nutrido por la palabra, guiado por el Espíritu y por la permanencia en la comunidad. Lo hablamos el día de la cena. No me preocupa que alguien falte un domingo a la iglesia. No me preocupa que alguien por alguna razón no esté presente un día de estos. Me preocupa que la persona comience a aislarse de la comunidad, porque probablemente también estará aislado de la presencia del Señor y también de su palabra. Y esto es la tormenta perfecta para que esa persona comience a vivir en su propia justicia y por tanto una conciencia a su propio criterio. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos pobres en espíritu. Porque necesitamos del Señor. ¿Por qué deberíamos abrir la palabra de Dios todos los días? Si no, el pastor me llama y me pregunta, sepan que nunca lo voy a hacer. Pero cada día nos sentamos y abrimos la palabra de Dios, oramos las Escrituras, pedimos la guía del Espíritu para seguir formando este discernimiento del bien y del mal. Vamos por favor, a 1 Timoteo 4:2, porque Pablo le va a presentar al joven pastor otra perspectiva de qué pasa con estos hombres malvados que realmente no tienen este discernimiento. 1 Timoteo 4:2. Dice, del 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, los días que vivimos hoy, algunos apostatarán de la fe, renunciarán a la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas equivocadas. Vean lo que es la guía de espíritus y falsas doctrinas. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y viene todo lo que prohíben hacer, prohibirán casarse, mandar a abstenerse de alimentos y un montón de cosas más. La palabra cauterizada puede traducirse como cicatrizada. Una parte donde ya no hay sensibilidad. Tuve un corte y porque este corte no lo traté bien, se descuidó, se hizo una cicatriz y ya no siento. En mis tiempos de adolescencia teníamos un amigo, estaba loco, y en aquel tiempo, hace 30 años, se practicaba mucho el jiu-jitsu, una cierta arte marcial, y él decía que él se quería matar ciertos nervios del cuerpo. Y yo me acuerdo, ahí en San Pedro, con un poste de electricidad, comenzaba a pegarle al poste con la espinilla. La primera vez fue el golpe, y siguió así, yo estoy lleno de sangre, era un desastre, pero llegó el punto de decir, se mataron esos nervios. Y él decía, ahora puedo pelear bien. Es un ejemplo muy tonto, por supuesto. Muy cómico verlo golpearse, pero muy tonto. El punto es que se pierde la sensibilidad y podría ser que nuestra conciencia, por darse golpes contra el poste, por estas prácticas insensatas,
nos lleven a nosotros a perder la sensibilidad. Que si yo sigo persistiendo en mi punto de vista, en mi propia justicia, entonces mi conciencia ya está cauterizada, ya no siente, ya es indiferente ante el acercamiento de un hermano que te dice, mira, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, ¿cómo vas? ¿Qué me está diciendo? Que somos insensibles ante la palabra de Dios. Leemos ese versículo, ya yo me lo sé, de memoria y hasta en 3 versiones. Somos insensibles a la voz del Espíritu Santo. No escucho, no sé qué es el Espíritu Santo, no sé qué es estar en su presencia. Una conciencia cauterizada no puedo discernir el bien y el mal. Fíjense, Hebreos 10:22, por favor. Y siguiendo en esta línea de la superioridad de Cristo, en este versículo tan importante para nosotros, que se leyó al principio del llamado a la adoración, hablando sobre Cristo, versículo 19, por ejemplo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la invitación? Acerquémonos. Ahí está la responsabilidad humana. Ya Dios me salvó. Soy eternamente seguro en Cristo. Nada me separará de su amor. Mi responsabilidad es acercarme a Él. ¿Y cómo me voy a acercar con una conciencia mala, cauterizada o totalmente débil, corrompida? ¿Cómo? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. En esa purificación que solamente viene por la palabra de Dios. El llamado es a yo ser responsable de presentarme delante del Señor y permitir que Él vaya transformando mi conciencia. Es decir, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. En este caminar, el Señor va a ir transformando nuestro ser, como hemos hablado. ¿Qué transforma el Señor? Mi forma de pensar. Yo antes pensaba entonces que podía serle infiel a mi esposa y si no se da cuenta todo estaba bien. Pero ahora si estoy en Cristo y aprendo su palabra, digo, yo necesito amar a mi esposa o quiero amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay un cambio de mente, de corazón. Mis emociones van siendo modeladas ya no por las heridas de mi pasado y los dolores hechos en mi vida, sino que son guiadas por el Espíritu Santo. Cuando me enojo, es un buen enojo, porque está de acuerdo a los parámetros y la voluntad de Dios. Cuando me entristezco, es un entristecimiento para arrepentimiento. Cuando estoy preocupado, puedo llevar mis penas delante de Cristo. Por tanto, mi voluntad entonces ya no va a ser el de actuar a la libre, sino que desde una conciencia en procesos de transformación hacia la limpieza, la irreprensibilidad, la bondad de Dios, Él va modelando lo que yo siento, pienso y hago, y llego a un punto entonces donde en Cristo tengo el fruto del Espíritu Santo del discernimiento, que es otro concepto sumamente importante que me gustaría aquí leerlo con ciertos pensadores. Un autor contemporáneo, Miguel Núñez, dice que el discernimiento es una habilidad espiritual y cognitiva fundamental para discernir entre la verdad y el error. Cuando mi conciencia está cauterizada, es mala, ¿cuáles son los criterios para diferenciar la verdad del error? Mis propios pensamientos, los cuales me van a llevar a acciones equivocadas, porque yo voy a responder desde Alonso, y eso es un gran problema. Si no, pregúntenle a mi esposa. Pero si yo estoy en ese proceso de transformación y llego a estos aspectos de la vida, la respuesta va a ser lo que Él está haciendo en mí. Y puedo diferenciar por la revelación qué es verdad y qué es error. Desde una perspectiva espiritual, dice él, es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para ver la vida a través de la revelación divina, permitiendo diferenciar entre lo verdadero y lo bueno. Estamos sufriendo, padeciendo persecución, enfrentando circunstancias bastante complejas. Y comienzo a interpretarlo desde mi perspectiva, desde mi justicia. Yo le voy a dar a esa persona lo que se merece. Ahora van a ver lo que es verme a mí enojado. Eso no es ni una buena conciencia ni discernimiento. Es interpretar la vida, ponernos como si fueran unos lentes y decir, voy a ver la vida a través de la verdad revelada. Porque aquí me está mostrando a mí qué es la verdad y qué es el error. Y la verdad en el caso de los recipientes de Pedro es que tienen que aprender a sufrir bien. Y la verdad para nosotros es la misma.
que en medio de adversidades y dolores tenemos que aprender a sufrir bien. Pero si no asumo mi responsabilidad de una buena conciencia y estoy activamente en procesos de transformación, ¿cómo voy a responder bien? ¿Cómo vamos a responder bien si ni siquiera sé lo que la palabra de Dios enseña? Si no la abro cada mañana, si no respondo al Señor en oración, si no oro los salmos cada mañana, si no estoy en comunidad para que me sacudan un poquito cada tanto cuando mis hermanos en el amor de Cristo me invitan a esa vida íntima con Él. ¿Cómo? No es posible. Hay un monje, siglo IV me parece, escribió un librito, La sabiduría, algo así muy interesante, lo estoy explorando, y él habla del discernimiento y dice, su naturaleza, hablando del discernimiento, su naturaleza evoluciona con el crecimiento espiritual. Para principiantes es un autoconocimiento. Para los intermedios es la capacidad de distinguir el bien. Y para los perfectos, yo agregué ahí maduros, representa un conocimiento resultante de la iluminación divina. Se considera un conocimiento sólido de la voluntad de Dios, accesible solo a quienes son puros de corazón, cuerpo y palabra. Es decir, aquellas personas que de una forma espiritual se desnudan delante del Señor y van a procurar ya no solamente decir, sí, esto es bueno y esto es malo. Está muy bien eso. Está muy bien un autoconocimiento. Yo sé quién soy y lo que soy capaz de hacer. Pero cuando hablamos de una vida resultante de la iluminación divina, donde el Señor por su palabra me modela, entonces mi conciencia va a desarrollar por la palabra y el Espíritu una capacidad de discernir. Y ya no va a ser necesariamente la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, sino la capacidad de escoger entre lo bueno y lo mejor. La capacidad de discernir con un bisturí entre lo necio y lo sabio. Porque muchas veces, y lo he escuchado, alguien me dice, ¿pero qué tiene de malo eso? Eso no es pecado. A ver, ¿dónde está en la Biblia? No es pecado, pero podríamos estar hilando muy fino si no hablamos de entender lo que es necio y lo que es sabio. Solo viene por la revelación divina. El discernimiento proviene de la palabra de Dios. Hebreos 4:12, por favor. Y aunque debería ser un estudio de Pedro, estamos mucho en Hebreos, ¿verdad? Hebreos 4:12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Va marcando cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón, mostrando qué es la verdad y qué es el error. Hebreos 5:14, un poquito más adelante nada más, hablando sobre el mismo tema. Dice el autor a los hebreos que el alimento, leamos el 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque es inmaduro. Pero el alimento sólido, la palabra de Dios, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la permanencia, tienen los sentidos ejercitados, entrenados, repitiendo la acción una y otra vez, como quien va al gimnasio y está repitiendo y repitiendo y repitiendo ejercicios. ¿Ejercitados en qué? Discernimiento del bien y del mal. Esta capacidad solo viene por la permanencia en Cristo y el procurar que nuestra identidad siga formándose en Él. Proviene de una buena conciencia que va transformando mi corazón y me da la habilidad de discernir. Cuando nos enfrentemos nosotros, entonces, queridos hermanos, al sufrir, al enfrentar las pruebas de la vida, aquellas que Dios permite en su soberanía, no los frutos de mi necedad. Cuando Dios permite estas cosas, acordémonos de Gerson. Vamos a mandar una foto de Gerson a todo color. Tengo una responsabilidad que asumir. Tengo un equipo puesto ya dado por Dios que funciona. Estoy seguro. Mi responsabilidad es caminar en ese fuego. Puedo tener preguntas, temores, expectativas, etcétera. Pero cuando temo, vuelvo atrás y siento que estoy sostenido. Sé quién me está sosteniendo. Sé dónde estoy seguro. Y que si llego a tropezar, y aún en mi andar estoy seguro porque sé en quién he creído y quién me está sosteniendo. Que puedo ir no por mi capacidad,
sino por quien me sostiene. Y puedo también asumir mi responsabilidad por quien me sigue sosteniendo todo el tiempo que pasemos. Un día, ese fuego se va a apagar y estaremos en la presencia del Señor, que es el último versículo de Pedro. Jesucristo ascendió y Él va a regresar sin relación con el pecado como un rey. Ahí va a ser el tiempo de glorificar, de respirar, de levantar nuestra mano y decir: gracias, Señor, porque durante todo el tiempo del fuego me has sostenido. Ni un momento me abandonaste. Y gracias porque me diste la capacidad de ser responsable y asumir mi compromiso en fidelidad a ti. Padre, en esta mañana estamos, Señor, tan agradecidos porque entendemos que no dependemos en absolutamente nada ni nadie más que en ti. Señor, gracias por el texto en Pedro, porque estamos aprendiendo, Señor, a sufrir bien, porque estamos aprendiendo, Señor, a que aún en adversidad de la vida, Padre, el sufrimiento puede estar presente, el sufrimiento puede, Señor, manifestarse de una forma u otra. Señor, sabemos en quién hemos creído, en dónde estamos sujetados, en cómo, Señor, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú nos das por la salvación una buena conciencia, no quitando la inmundicia del pecado, sino ese compromiso delante de ti, Señor, de discernir entre lo bueno y lo malo, discernir, Señor, entre lo verdadero y el error, para seguir dependiendo cada día en ti. Señor, gracias porque tu presencia es real en nosotros y podemos presentarnos a ti cada mañana, cada día, Señor, para exaltar tu nombre, para glorificarte y seguir amándote, Señor, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Señor, aquí estamos, descansando en ti, abandonándonos en tu presencia, Señor, tal cual somos. Padre, gracias porque tu palabra es efectiva, es viva y es eficaz en nosotros. Padre, te damos las gracias y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.